Bienvenidos todos y todas a este video donde vamos a abordar desde diferentes perspectivas, tanto desde las organizaciones no estatales como desde las organizaciones estatales, las formas en las que se concibe y se aplica la administración pública. Vamos a ver un poco desde el mundo de las organizaciones no estatales lo que es el mundo sindical, popular, el mundo indígena, el mundo raizal, el mundo afro y el mundo gitano. Y desde lo más propiamente estatal podemos abordar desde la academia, también pasando por funcionarios de rango medio hasta tomadores de decisiones. Entonces a continuación presentaremos algunas de las conclusiones de las entrevistas que pudimos conseguir durante este trabajo. A continuación haremos una revisión de cómo son las estructuras organizativas tanto desde las organizaciones no estatales como desde las organizaciones estatales. Buen día, mi nombre es Nicolás Ruiz y la lección que nos dio el exalcalde entrevistado a nosotros los estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública es que cuando salgamos a la vida laboral nos enfoquemos en hacer siempre las cosas bien, conducidos siempre por la vía de la legalidad, ya que muchas veces cuando se llega a cargos como los que, por ejemplo, los alcaldes, él desde su experiencia habla que muchas veces los concejales eh, aprovechan su cargo público para pedir dinero a los alcaldes para poder aprobar los proyectos. Él dice que tuvo la fortuna de asesorarse y de rodearse de un buen grupo jurídico con el cual pues logró combatir esos hechos de corrupción. Las formas organizacionales de los campesinos del municipio de La Jagua se encuentra enfocado hacia el reto de retomar la vida y el desarrollo en el campo, ya que anteriormente la comunidad se enfocaba y solo prestaba atención a las actividades de explotación en el suelo de la región por las actividades del carbón. Es por esto que se organizan de la siguiente manera para garantizar que se vuelva una realidad el trabajar en el campo y en las zonas rurales. Se relacionan de la siguiente manera. Las juntas de acción comunal llamadas asocomunal son donde los campesinos que hacen parte de la comunidad velan por el desarrollo de la misma. También se organizan socialmente por comunidades afro, además de las asociaciones que son compuestas por los mismos campesinos, ya que están enfocados en fomentar un sector productivo de la tierra en los que se destacan Azokajagua, que es la Asociación de Cacaoteros de la Jagua de Ibirico. También existen otras asociaciones como lo son la de alfareros, ganaderos, prosicultores, piscicultores, agricultores y la Asociación de Mujeres Cabeza de Hogar que viven en las zonas rurales y la Asociación de Víctimas y Desplazados por parte de la dinámica del conflicto armado. Uno de los aspectos más importantes que quisiéramos rescatar sobre algunos de nuestros entrevistados, especialmente unos pertenecientes a organizaciones estatales, es el énfasis que han puesto en la naturaleza de sus cargos, en el hecho de que son servidores públicos y por tanto se deben a la gente y deben trabajar para la gente. Esto tiene unas implicaciones importantes. Implica conocer los problemas que afligen a la población en una conversación continua con ellos, sirviendo a los intereses y a las necesidades colectivas, lo cual implica también tener un especial cuidado de los recursos públicos que son de todos, ejerciendo una labor que esté siempre basada en la transparencia y la ética, independientemente de la institución o del sector en que nos encontremos trabajando. Desde el mundo indígena, la estructura organizativa depende por un lado de su relación con la institucionalidad y por el otro lado de su relación interna para con su propio pueblo. Frente al Estado tienen mecanismos de participación, mecanismos de representación como lo son la circunscripción especial indígena, las mesas de trabajo territorial,
y el acompañamiento a procesos locales y regionales. Para dentro de su comunidad se delegan líderes que según el pueblo son llamados capitanes, gobernadores, autoridades, mayores, sabedores, consejeros, entre otros. Además de esto, también podemos encontrar espacios como lo son los círculos de la palabra, bohíos, ceremonias, celebraciones y la figura de minga, en la cual se entiende como un proceso de colaboración con respecto a algún problema social o como una ofrenda hacia alguien del territorio o de la comunidad, ya sea por cuestiones de necesidad, ya sea por cuestiones de matrimonio o por alguna otra razón. Por otra parte, desde los pueblos del Cauca, organizados en el CRIC, su estructura organizativa se entiende como una espiral, en la que no hay un orden jerárquico, sin embargo, los actores que se encuentran en el centro de las decisiones se nutren de los actores que digamos están repartidos en tareas más específicas, pero también ayudan a nutrir esos procesos. Cuando hacemos referencia en cuanto a la estructura organizativa desde la administración pública y hablando sobre los personajes entrevistados, en primer lugar el edil de la localidad de San Cristóbal y en segundo lugar uno de los integrantes de comunidades indígenas que afrontan la comunicación entre el Estado y las comunidades, podemos ver dos panoramas completamente diferentes. En cuanto a el personaje que hace parte del Estado, que hace parte de la institución estatal, vemos una organización más bien jerarquizada, una organización burocrática en cuanto a factores como el conocimiento, factores como el ámbito económico, la facultad económica que tenga cada persona y diferentes tips que hacen que la persona tenga un lugar en la institución. Entonces se ve la estructura más bien piramidal en la administración pública del Estado. También tenemos que tener en cuenta que existe un ámbito más político, más institucionalizado, más normativo, por decirlo así, guía mucho en cuanto a las leyes, en cuanto a el conocimiento académico que se pueda tener sobre el contexto y el ámbito político. Por otro lado, tenemos a una persona que es parte de una comunidad indígena y que utiliza la administración pública de otra manera, que existe una estructura completamente diferente. El orden jerárquico de un colegio empieza por la rectoría, que es la máxima autoridad administrativa de la institución. Luego sigue el consejo directivo y el consejo académico, donde se encuentra el gobierno escolar, el consejo estudiantil, el personero, la asociación de padres y el consejo de padres de familia. Por aparte se encuentra la Secretaría General, de donde se desprende la coordinación académica y de disciplina, la coordinación administrativa y financiera y finalmente la orientación escolar. Aquí se encuentra la psicóloga y la enfermera para la asistencia de los estudiantes. Ahora, desde el pueblo gitano, hay dos formas de organización también, igualmente con respecto a lo que ellos llaman la sociedad mayoritaria, para la cual también tienen otros nombres como los payos o bueno, algunos otros nombres. Y según la relación con la institucionalidad, ellos se organizan con respecto a los requerimientos, a los requisitos que las instancias institucionales les requieren. Entonces, según su coordinación, digamos, con la alcaldía, según su relación con el gobierno nacional, pues ellos participan de los espacios que la institucionalidad abre para su participación y para tenerlos en cuenta en el desarrollo tanto de leyes como de políticas públicas, tanto como para el desarrollo de proyectos específicos a través de la figura de consulta previa. Por otro lado, la estructura dentro del pueblo gitano es horizontal, hablan de una estructura, si se quiere, anarquista, y en la cual todos mandan, todos tienen participación, todos tienen decisión dentro de los procesos comunitarios. Sin embargo, hay un mayor respeto por la figura de los mayores, quienes, si bien no es que sean los que mandan, pues su palabra y su saber pues es más valorado en los círculos de decisión. Uno de estos círculos de decisión es el CRI,
que significa Centro de Recuperación o Recopilación de Información. Cuando se llega a la vida pública, estas cosas se ven muy seguidas, y que la invitación que él nos hace es al no aceptar ese tipo de invitación, al no buscar el lucro propio, sino el bienestar del pueblo. Eh, Él se enfocó en hacer siempre las cosas bien, y que hoy en día pues se puede parar en cualquier plaza pública y con la frente en alto. Entonces la invitación que él hace es hacer siempre las cosas por la vía de la legalidad, ya que muchas veces se ve uno influenciado por este tipo de hechos. También hace la invitación a saber repartir los recursos que llegan a los municipios, y que hay que tener visión, que no, eso no son cosas que se aprenden en la academia, sino que es de la persona propia, pero que de cierta manera pues hay que tener la oportunidad de mirar todos los campos posibles, y que a la hora de repartir los recursos se vayan a los proyectos que a futuro sean más beneficiosos para los municipios. Por otro lado tenemos el mundo sindical, en el cual está básicamente dividido en lo que son las asambleas, que son los espacios políticos donde se toman las decisiones. También están los comités. En muchas ocasiones se encuentra una secretaría técnica y una presidencia o junta directiva. Mientras tanto, en el mundo popular las decisiones se toman en espacios amplios, en espacios asamblearios, donde las tareas son ejecutadas a través de responsabilidades delegadas a comités, responsabilidades delegadas a individualidades y también por equipos de trabajo. La estructura organizativa del pueblo raizal va ligada con formas comunitarias y se encuentra enfocada en los movimientos sociales y políticos que van orientados a garantizar las conversaciones a nivel nacional e internacional que tratan temas sobre derechos humanos y el respeto hacia la dignidad del pueblo raizal. En estos términos se puede decir que en esencia la cultura raizal involucra a toda la comunidad en una visión futurista frente a sus derechos y sus garantías en el territorio. A continuación abordaremos algunos aspectos que tienen que ver con respecto a la división de trabajo. La toma de decisiones de una institución educativa es de mucha importancia para desarrollar las funciones administrativas de planificación, organización y de control de las diferentes actividades que se llevan a cabo, empezando por el rector, que se encarga de evaluar y controlar el funcionamiento de la institución, adoptar las medidas necesarias para mantener su desarrollo normal y proponer a las instancias correspondientes las acciones indicadas para su corrección cuando sea el caso. También aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan por ley o reglamento. Por su parte, el Consejo Directivo es el máximo órgano del gobierno escolar, que concreta la participación democrática de la comunidad educativa para la dirección de la institución y lo preside el rector. La realidad de los campesinos del municipio Jagüero se ve atravesada por las explotaciones mineras, y esta ha sido la lucha constante por la defensa del territorio, porque pues se han hecho varios intentos de cuidar lo que es el terreno, lo que es la comunidad y todo este tipo de dinámicas. Por eso se conformó lo que es el Consejo Comunitario, que a través de sus líderes busca la autogestión ante el órgano territorial, que en este caso es la alcaldía, y es donde pretenden ser escuchados estas diferentes relaciones que se tienen con las empresas mineras que operan en este municipio. Esto demuestra que los campesinos de este sector, de esta región, sí saben reclamar y pedir sus derechos, pero a veces no se hace tan efectivo ese intento por ser escuchado o porque se puedan impulsar las solicitudes y los requerimientos que se hacen a las autoridades competentes, sino que sucede que a veces, a pesar de que se hacen bloqueamientos de vías, se hacen escuchar estos campesinos, a veces quedan cortas las acciones por parte del gobierno y hasta del Estado,
para responder a las dichas problemáticas o las solicitudes que los campesinos tienen hacia sus representantes, por así decirlo. Para el pueblo indígena, el proceso de división de trabajo parte por un proceso espiritual, en el cual a través de rituales en torno a plantas de poder como la ayahuasca, como el yagé, como los hongos y como algunas otras, ellos reciben cuál va a ser su función dentro de la comunidad, dentro del pueblo, y en muchas ocasiones también reciben, digamos, las capacidades, los talentos en el momento de la toma, o si se quiere, la primera toma de estas plantas de poder. En cuanto a la división del trabajo, cuando hablamos de un ámbito más estatocéntrico, consideramos entonces los diferentes niveles de poder que tiene cada funcionario o cada personaje que hace parte de la institución. Cuando hablamos entonces de las elecciones, de las propuestas de partidos, las propuestas presidenciales, de planes de gobierno, claramente para ellos se necesita hacer un plan de administración pública. Sin embargo, podemos ver que este tipo de proyectos están permeados obviamente por ideologías políticas, por intereses de partidos, por intereses económicos y un montón de cosas que pueden invadir ese tipo de proyectos, invadir este tipo de espacios que pueden desviar muchas veces el fin final, que es el bien común o el bien de la sociedad o la comunidad. Por otro lado, cuando hablamos más bien de las formas de administración pública de los indígenas, podemos ver que así como no se puede monopolizar el tipo de elecciones, no se puede intervenir en los fines de cada rol que se cumple en la comunidad. Existen diferentes roles en cuanto a la comunicación del Estado con la comunidad, que son los presidentes zonales, o existen diferentes roles que se cumplen dentro de la comunidad, que son los capitanes o subcapitanes, que cumplen funciones de administración en la comunidad, pero para formar el bien común y para el servicio a la comunidad del territorio. Otro punto importante que fue rescatado en las respuestas de nuestros entrevistados, de organizaciones estatales más que todo, es la importancia del conocimiento. Si bien aluden a la relevancia de contar con una preparación académica y profesional, con unos conocimientos propios del sector en que se trabaja, también destacan los conocimientos necesarios para ejercer como funcionario público, que se diferencian de los que generalmente se usan en la práctica privada. Mencionan, por ejemplo, el conocimiento del contexto, de las problemáticas que enfrenta el sector y lo que se espera de este. Conocimientos de gestión, como la formulación y la sostenibilidad de los proyectos, buscando siempre una transformación de la sociedad como su principal factor diferencial respecto a la práctica privada. Desde el mundo gitano, la división de trabajo tiene más que ver con las necesidades concretas que tiene el pueblo y también con la articulación con las instancias institucionales, con las instancias gubernamentales, según en el espacio en el que se estén desarrollando. Entonces, si están en contexto de ciudad, pues se relacionan con lo que es la alcaldía, las secretarías, y se reparten en grupos de trabajo con las funciones específicas y con las tareas específicas, tanto con respecto a su formación académica, porque no solamente pues digamos que abordan los estudios, si se quiere, de educación superior, de estudios en general, sino que también lo aterrizan a las necesidades concretas de su pueblo, en el contexto territorial en el que se encuentren. Algunos ejemplos de estos equipos de trabajo son los equipos de mujeres, los equipos de seguridad, de justicia, de educación, y con respecto a la especialización en la cual se organizan, con respecto a la interlocución también con lo que ellos denominan la sociedad mayoritaria, que es pues digamos el conjunto de población que no pertenece como tal al pueblo rom. El pueblo de Raizal cuenta con varias corporaciones y una de ellas se llama la One Raizal, que recoge a los jóvenes de la región con una misión de hacer un cambio social en la misma sociedad.
que además existen varias acciones que son muy importantes y que han surgido de movimientos que son de la misma comunidad, que forman distintas luchas y que abren esos escenarios para que político y socialmente se vea la hermandad y donde la comunidad se sienta en colectividad y se pueda encontrar apoyos los unos con los otros. Ahora, con respecto al mundo sindical, la división de trabajo se da con respecto a comités específicos que se encargan de diversas tareas funcionales del sindicato. Entonces encontramos comités de comunicaciones, comités políticos, comités jurídicos, pero también encontramos funciones de decisión y de dirección en la junta directiva o en la presidencia del sindicato, y sin embargo las decisiones se toman en espacios asamblearios, las decisiones que son de carácter estructurante. El Consejo Académico es la instancia académica superior de la institución que se ocupa de las orientaciones, discusiones y decisiones en torno al aspecto académico y pedagógico, y lo integra el rector, que es quien lo convoca y preside, los coordinadores académicos y en algunos casos de disciplina, los representantes de cada área y en algunos casos los orientadores. Por último, abordaremos todo lo que es la comprensión del territorio, la relación con el territorio y la relación que se da con los otros sujetos, tanto propios de la comunidad como ajenos a la comunidad, en los diferentes ámbitos, tanto estatales como no estatales. Los campesinos de este sector del país también están interesados en asuntos políticos, pues su sistema de organización y la forma en la que toman las decisiones van orientadas a responder con mecanismos que son utilizados por la mayoría de movimientos estudiantiles o movimientos sociales que son reacción ante la respuesta negativa del Estado o del gobierno o cuando no se les tiene en cuenta. Es por esto que se ancla en el ejercicio de tomar las vías de hecho y de esta manera alzan su voz para ser atendidos y se toman las alcaldías y las vías de acceso principal al municipio. Y esto es para llamar la atención de toda la comunidad y para así lograr que se entre en sintonía con las necesidades y con las banderas del movimiento. Y por eso podemos decir que los campesinos de este sector, pues sí, también se organizan de la misma manera que en otras regiones del país. Para hablar del mundo indígena debemos concebir una relación con el territorio en la cual no hay una separación. Lo que es la vida no es más que una extensión del territorio, y el territorio y la naturaleza son un sujeto de derechos, un sujeto sensible, que es preconstituyente de lo que pues son los seres humanos, los animales y distintas formas de vida. Por lo tanto, se da una relación de intercambio que está ligada mucho pues con el concepto de cuidado con la naturaleza, y al mismo tiempo de la relación de cuidado con los otros seres o sujetos de la comunidad. Dentro de esta concepción de la naturaleza, todos los seres que la componen son entendidos también como una multiplicidad de sujetos, los cuales con los cuales pueden entablarse intercambios con respecto pues a aquellas cosas que son fundamentales para el sostenimiento de la vida. La relación que tiene la comunidad raizal con su territorio para solucionar asuntos sociopolíticos va encaminado siempre a un asunto espiritual, tiene que ver con la conexión de la espiritualidad de las cosas, y entonces se enfocan en un diálogo que pretende establecer consensos entre las partes que se escuchan porque se respetan el escuchar los comentarios del otro. En efecto, en medio de las diferencias se pueden encontrar lo que es el proyecto o la construcción de su propio proyecto de nación, que es solo raizal, que no tiene otros intereses, pues los raizales expresan que tienen una cosmovisión del mundo distinta a lo que se puede encontrar en Colombia
o en el Gran Caribe, ya que su relación con el territorio y sus prácticas en esencia solo se dan en el archipiélago de San Andrés. Es como la cercanía que tienen con Nicaragua no tiene nada que ver con las realidades, porque sus realidades son distintas. Ahora, con respecto al mundo gitano, la relación es muy parecida en realidad, aunque tengan evidentemente orígenes diferentes. El pueblo gitano se origina en el norte y el occidente de la India, concretamente cercano a la región del Punjabi, y hace más de 1000 años que comenzaron, debido a la invasión del pueblo islámico, comenzaron una diáspora en la cual pues se regaron, por así decirlo, en los territorios pues de la Baja Asia, también de África y posteriormente en Europa, de donde fueron traídos posteriormente en la tercera expedición de Cristóbal Colón. Comenzaron a ser traídos también a lo que conocemos como América o como Abya Yala. Entonces, la relación que tiene el mundo gitano con el territorio también es una relación de flujo, es una relación que se entiende como, como también una relación entre iguales, entre sujetos, en la cual el cosmos y lo que es la naturaleza es concebida también como parte del todo, al igual que lo somos nosotros. Entonces, en ese sentido, su relación con el territorio no está orientada a la dominación, como tal, a la transformación, si se quiere, violenta, sino es una relación de intercambio basada en la necesidad. Esto significa que ellos nunca toman de la naturaleza más de lo que necesitan, sino únicamente y exclusivamente aquello que es necesario para la vida. Por otra parte, está la relación de territorialidad. Si bien, como ellos son un pueblo en diáspora, ellos entienden como una cultura a cuestas, según lo denominan ellos, en la que hay un desarraigo territorial, en el sentido en que son un pueblo nómada, un pueblo en itinerancia, y que lo que ellos centran su atención es en el concepto de territorialidad, que lo conciben como el derecho a habitar el espacio, la ciudad, el país, donde sea que estén refugiados o que estén habitando en el momento. También se da con respecto a una relación con los que no pertenecen al pueblo gitano, ya sea el Estado o lo que ellos llaman la sociedad mayoritaria, que es pues el resto, digamos, de ciudadanos que no pertenecen al mundo gitano. Cuando nos referimos al aspecto del territorio, tenemos que tener en cuenta que en los dos ámbitos vemos realidades completamente diferentes. Desde el punto de vista estatocéntrico, desde el punto de vista estatal, no existe una relación directa entre el administrador público y el conocimiento sobre su territorio, el conocimiento sobre los recursos que existen dentro de su territorio, sobre el cuidado que existe dentro de su territorio. Y no es un aspecto primordial para tener en cuenta al hacer una elección o al escoger a una persona para ser un administrador público o un representante de la administración pública. Sin embargo, en cuanto al ámbito de las comunidades indígenas, claramente es un aspecto primordial cuando se habla de elegir a una persona, ya que si esta persona no tiene un amor por el territorio, no tiene un sentido de cuidado, una voluntad de servir al territorio, no puede ser elegida, ya que es un aspecto fundamental. En este punto, el entrevistado hace algunos aportes que contextualizan la realidad del territorio jagüero. Menciona el hecho del abandono por parte de una empresa minera que deja de operar en este sector. Asimismo, resalta que esta actividad minera hizo que muchos campesinos perdieran esa rigurosidad y esa vocación ancestral de estar en el campo y donde se vivía antes, y se hizo esa única alternativa de labor en el municipio, y que fue a través de las minas del carbón. Por otro lado, menciona el reto de incrementar la actividad en las veredas y en los sectores rurales, que, en palabras de Quintero, abro comillas, la única opción que nos queda es volver nuevamente al campo. Tenemos una tarea maratónica por revivir ese amor por el campo nuevamente. Por último, desde el mundo sindical podemos hacer una diferenciación
con el mundo más concretamente popular que viene desde los pueblos originarios, en la cual desde el mundo sindical podemos encontrar una base histórica y teórica con el mundo indoeuropeo y con toda esta concepción pues de la modernidad capitalista, en la cual el territorio es entendido como un objeto, es entendido como un medio de producción el cual se puede explotar y el cual se puede utilizar para la generación y reproducción del capital. Esto muy diferente a las relaciones que se dan con el territorio desde muchas expresiones del mundo popular, del mundo de la colectividad, aún en el contexto de ciudad, en el sentido en que muchas de estas orientaciones vienen de cultura, por ejemplo de la cultura semita, por ejemplo de la cultura amerindia, en la cual también el territorio pues se concibe como parte constituyente y preconstituyente de la vida del ser humano, y se da una relación de cuidado, una relación de responsabilidad, una relación de intercambio consciente y de intercambio solidario, pero también una relación en la que se aporta desde la actividad, incluso desde el activismo político, hacia la protección del medio ambiente.